Me llamo Diego, tengo 25 años y hasta hace una semana creía que conocía perfectamente a mi abuelo Aurelio. Estudió arquitectura en Ciudad de México. Pero cada vez que regresaba a San Miguel de los Remedios, nuestro pueblo en Michoacán, él era mi refugio, mi confidente, el hombre más honesto que conocía. O eso creía. El martes recibí la llamada que temía desde hace meses. Mi abuela Rosa, con la voz quebrada, me dijo que el abuelo había muerto durante la siesta. Un infarto silencioso. Según el doctor, cerré los libros, metí ropa en una mochila y tomé el primer autobús hacia el pueblo donde crecí. El viaje de regreso siempre me emociona. Conforme el paisaje urbano va cediendo lugar a los campos de aguacate y las montañas michoacanas. Siento que vuelvo a mis raíces, pero esta vez, el corazón me pesaba como piedra. Iba a despedir al hombre que me enseñó a silbar, a jugar dominó, a entender que la vida no siempre es justa, pero siempre vale la pena vivirla. Llegué a casa al atardecer. El pueblo entero estaba en duelo. Don Aurelio Mendoza era respetado por todos, comerciante próspero, devoto católico, padre de familia ejemplar. Llevaba 50 años casado con mi abuela. Había criado 4 hijos trabajadores y era el padrino no oficial de medio pueblo. Su velorio sería el evento del año. La casa olía a flores de cempasúchil y veladoras. Mi abuela me recibió con un abrazo eterno. Está en la sala, mijito. Se ve muy tranquilo. Como si estuviera durmiendo. Me acerqué al ataúd y el mundo se detuvo. Ahí estaba mi abuelo, con su traje azul marino de los domingos, las manos cruzadas sobre el pecho, esa expresión serena que siempre tuvo, pero había algo diferente entre sus manos. Mi abuela había puesto un sobre amarillento que nunca había visto. De abuela, ¿qué es esa carta?, pregunté. Rosa me miró con ojos cansados. La encontré esta mañana en su cómoda, junto con otras cosas que no entiendo. Tiene tu nombre. Diego, quería que fuera para ti. El sobre estaba sellado y escrito con la letra temblorosa de mis últimos años con él. Para mi nieto Diego. Abrir solo después de mi muerte. Perdón por los secretos. Con amor, tu abuelo Aurelio. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había una llave antigua y una nota que decía: en el sótano de la casa, detrás de la pared falsa. Todo lo que necesitas saber está ahí. ¿Pared falsa? ¿Sótano secreto? Mi abuelo vivía en esa casa, desde antes de que yo naciera, y jamás había visto un sótano. El funeral de mi abuelo fue el miércoles por la mañana en la parroquia de San Miguel Arcángel. Todo el pueblo estaba ahí, comerciantes, campesinos, maestros. Hasta el presidente municipal vino a dar el pésame. El padre Joaquín habló de don Aurelio como un pilar de la comunidad, un hombre de fe inquebrantable y valores sólidos. Yo estaba en la primera fila, junto a mi abuela Rosa, mis tíos y primos. Llevábamos el luto con dignidad, pero por dentro yo seguía obsesionado con la llave que tenía en el bolsillo y las palabras de esa carta. ¿Qué secretos podía tener mi abuelo? Era el hombre más transparente que conocía. Fue durante el responso, cuando la vi, una mujer de unos 60 años, vestida de negro, parada al fondo de la iglesia. No la reconocí. Pero algo en su manera de mirar el ataúd me llamó la atención. No lloraba como el resto de las personas. Tenía una expresión intensa, como de alguien que guarda rencor o dolor muy profundo. Cuando salimos de la iglesia para ir al panteón, la mujer se acercó a mi abuela. Rosa, necesito hablar contigo, dijo con voz firme. Mi abuela la miró confundida. Disculpe señora, ¿nos conocemos? La mujer respiró profundo. Me llamo Esperanza Vidal. Fui muy cercana a Aurelio hace muchos años. El ambiente se puso tenso. Inmediatamente, mis tíos se acercaron preguntándose quién era esta señora que interrumpía nuestro duelo. Esperanza continuó: Rosa, sé que no es el momento, pero hay cosas sobre Aurelio que tú no sabes, cosas que esta familia necesita saber ahora que él ya no está. Mi tío Raúl, el mayor de los hermanos, se interpuso. Señora, con todo respeto, este no es lugar ni momento para... Esperanza lo interrumpió. Tengo 50 años esperando este momento. Aurelio me hizo prometer que nunca diría nada mientras él viviera. Pero ahora que se fue, su otra familia también tiene derecho a despedirse. Su otra familia, las palabras cayeron como rayo en cielo despejado. Mi abuela se puso pálida. ¿De qué está hablando? Esperanza sacó un sobre de su bolsa. Tengo cartas, documentos, fotografías. Aurelio tuvo una doble vida durante 50 años. Yo fui su otra esposa. El mundo se tambaleó. Mi abuela se apoyó en mi brazo para no caerse. Los murmullos de la gente se intensificaron. El padre Joaquín trató de mediar. Por favor, este es un momento sagrado. Pero Esperanza ya había soltado la bomba que destruiría todo lo que creíamos saber sobre nuestro patriarca. Soy de Villa de los Santos, a 20 kilómetros de aquí.
Continuó Esperanza con lágrimas en los ojos. Aurelio me conoció en 1973 y tuvimos 3 hijos juntos. Ellos también son sus nietos, joven, me dijo mirándome directamente. También tienen derecho a saber quién fue realmente su abuelo, esa noche. Después del funeral, la casa estaba llena de familiares y vecinos que venían a acompañar a mi abuela, pero yo no podía quitarme de la cabeza las palabras de Esperanza Vidal. Otra familia, 3 hijos más, necesitaba respuestas. Y la llave que el abuelo me dejó parecía ser el único camino hacia la verdad. Esperé hasta que todos se fueran. Mi abuela se había acostado temprano, agotada por el día más difícil de su vida. Mis tíos regresaron a sus casas prometiendo volver mañana para acompañarla. A medianoche, cuando la casa por fin quedó en silencio, bajé a la planta baja, con una linterna. La casa del abuelo era como cualquier casa michoacana tradicional, patio central, habitaciones alrededor, cocina de humo al fondo, pero él había mencionado un sótano, y yo nunca había visto escalones que bajaran. Comencé a revisar cada pared, cada rincón, buscando esa pared falsa de la que hablaba su carta. Fue en el cuarto que él usaba como oficina donde encontré algo extraño. Había un librero viejo pegado a la pared, lleno de libros de contabilidad y documentos comerciales, pero cuando lo moví, descubrí que no estaba realmente pegado. Detrás había una puerta de madera disimulada, y mi llave encajaba perfectamente en la cerradura. La puerta se abrió hacia un espacio pequeño, como un closet secreto. Dentro había cajas de cartón, foldes amarillentos, y fotografías por todas partes. Tomé todo y lo llevé al escritorio. Lo que encontré ahí cambió para siempre la imagen que tenía de mi abuelo. La primera caja contenía cartas de amor, decenas de cartas que el abuelo había intercambiado con Esperanza Vidal desde 1973. Mi querida Esperanza, tu Aurelio que te ama, los niños preguntan cuándo va papá a casa. Cartas donde él hablaba de lo difícil que era mantener 2 familias, de lo culpable que se sentía, pero de lo incapaz que era de elegir entre las 2. En otra caja había documentos legales que me dejaron sin aliento. Escrituras de propiedades, en Villa de los Santos, certificados de nacimiento de 3 niños, Aurelio Jr., Mercedes y Joaquín Mendoza Vidal. Todos llevaban el apellido de mi abuelo, todos nacidos entre 1974 y 1979, todos registrados como sus hijos legítimos. Pero lo que más me impactó fueron las fotografías. Mi abuelo sonriendo junto a una mujer que claramente era Esperanza, pero 20 años más joven. Mi abuelo cargando bebés que no conocía. Mi abuelo en celebraciones familiares, cumpleaños, primeras comuniones, graduaciones de una familia paralela que había existido todos estos años. Había también registros financieros meticulosos. Mi abuelo llevaba una contabilidad exacta de los gastos de ambas familias, colegiaturas, medicinas, ropa, comida, regalos de cumpleaños. Durante 50 años había mantenido económicamente 2 hogares completos. Por eso trabajaba tanto. Por eso viajaba tanto por negocios. Al día siguiente no pude desayunar. Las imágenes de esas fotografías me daban vueltas en la cabeza. Mi abuelo abrazando a niños que no conocía, celebrando cumpleaños en una casa que jamás había visto, viviendo una vida paralela solo, 20 kilómetros de nosotros. Necesitaba ir a Villa de los Santos. Necesitaba conocer a esa otra familia. Le mentí a mi abuela Rosa. Le dije que iba a Ciudad de México a resolver unos asuntos de la universidad. Pero realmente tomé un autobús local hacia Villa de los Santos. Durante el viaje de media hora, practiqué que les iba a decir a esas personas, como te presentas ante hermanos que no sabías que existían. Villa de los Santos es un pueblo aún más pequeño que el nuestro. Pregunté por la familia Vidal y un señor me indicó una casa de adobe pintada de azul, con un pequeño jardín lleno de nopales y bugambilias. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho cuando toqué la puerta. Me abrió un joven como de mi edad, moreno, con rasgos que me resultaron extrañamente familiares. Cuando me vio, su expresión cambió completamente. Tú eres de la otra familia, ¿verdad? Se parecen mucho, dijo sin sorprenderse demasiado. Soy Joaquín Mendoza, el hijo menor de don Aurelio. Joaquín me hizo pasar a una sala sencilla pero cálida. En las paredes había fotografías familiares y en muchas de ellas reconocí a mi abuelo. Ahí estaba con ellos en navidades, en graduaciones, en celebraciones que yo nunca supe que existían. Mamá, gritó hacia la cocina. Vino el nieto de Rosa de Esperanza Vidal. Salió secándose las manos con un mandil. Se veía más pequeña y frágil que en el funeral, pero sus ojos tenían la misma intensidad. Diego, ¿verdad? Tu abuelo hablaba mucho de ti. Decía que eras el más inteligente de la familia, que ibas a ser arquitecto.
Me ofreció café y pan dulce como si fuera visita de toda la vida. Admira. Me dijo sentándose frente a mí, sé que esto debe ser muy difícil para ti. Para nosotros también lo fue durante muchos años. Pero tu abuelo era un buen hombre que se encontró en una situación complicada y no supo cómo salir de ella. Yo no. Quería destruir tu familia, por eso nunca dije nada. Joaquín me contó su versión de la historia. Mi papá nos visitaba 3 veces por semana, los martes, jueves y domingos. Decía que tenía negocios en otros pueblos, pero en realidad venía a estar con nosotros. Nos llevaba a pescar. Nos enseñó a manejar, pagó nuestros estudios. Fue un padre presente a su manera. Entonces aparecieron mis otros medio hermanos. Aurelio Jr., de 30 años, maestro de primaria, casado y con 2 hijos pequeños. Mercedes, de 28. Enfermera en la clínica del pueblo, soltera pero con novio formal. Todos me recibieron con curiosidad, pero sin hostilidad. Sabían de mi existencia. Sabían de toda nuestra familia. Lo más impactante fue cuando Mercedes me mostró cartas que mi abuelo les escribía. En una decía, algún día Diego va a conocer la verdad. Espero que lo reciban como él. Hermano, que es porque ustedes son familia tanto como los otros. Mi abuelo había planeado este encuentro desde hace años. Esa noche me quedé en Villa de los Santos. Esperanza insistió en que durmiera en la casa, en el cuarto que había sido de mi abuelo, cuando se quedaba con ellos. Era una habitación sencilla, con una cama individual, un crucifijo en la pared y una fotografía nuestra, de su primera familia. Sobre la mesita de noche, no pude dormir. Estaba procesando todo lo que había descubierto. Mi abuelo no era el hombre que creía conocer, pero tampoco era el villano que había imaginado después de encontrar los documentos. Era algo mucho más complejo, un hombre atrapado entre 2 amores, 2 familias, 2 vidas que no sabía cómo conciliar. Al día siguiente, Esperanza me contó la historia completa. Tu abuelo y yo nos conocimos en 1973, en la feria de Pátzcuaro. Él tenía 40 años, yo 30. Rosa y él llevaban 18 años casados, tenían 4 hijos. Parecían una familia sólida, pero algo pasó entre nosotros que ninguno pudo controlar. No fue un capricho, Diego, fue amor verdadero. Aurelio me lo dijo desde el principio, no puedo abandonar a Rosa y a mis hijos, pero tampoco puedo dejarte a ti. Yo era joven, estaba enamorada. Acepté esa situación pensando que sería temporal, pero cuando llegó Aurelio Jr., todo cambió. Esperanza se secó las lágrimas con el mandil. Tu abuelo tomó una decisión que muchos van a juzgar, pero yo la entiendo. No podía abandonar a ninguna de las 2 familias, así que decidió mantenernos a ambas. Trabajaba día y noche para darnos a todos una vida digna. Joaquín, mi medio hermano, agregó detalles que me destrozaron el corazón. Papá nunca nos mintió sobre ustedes. Sabíamos que tenía otra familia en San Miguel. Sabíamos que Rosa era su primera esposa. Mamá nos enseñó a respetarlos, a no odiarlos porque no era culpa de ustedes que nosotros existiéramos. Pero también nos contó sobre las noches que mi abuelo no podía dormir, atormentado por la culpa. Muchas veces lo encontrábamos en el patio, fumando y mirando las estrellas. Decía que se sentía como un hombre partido por la mitad, que amaba profundamente a ambas familias, pero que su decisión lastimaba a todos. Mercedes me mostró cartas donde mi abuelo escribía sobre sus conflictos internos. No sé si soy un hombre valiente por mantener a 2 familias o un cobarde por no elegir una. Lo único que sé es que no puedo lastimar a ninguna de ustedes abandonándolas. Las fechas de esas cartas abarcaban décadas. Este tormento lo acompañó toda la vida. Aurelio Jr. me explicó la logística de esa doble vida. Papá era un comerciante exitoso porque tenía que serlo. Necesitaba generar dinero suficiente para 2 hogares completos. Tenía rutas comerciales que lo llevaban por toda la región y eso le daba la coartada perfecta para visitarnos sin levantar sospechas. Lo más doloroso fue cuando Esperanza me mostró cartas recientes de los últimos años. Tu abuelo sabía que se estaba poniendo viejo. Le preocupaba qué iba a pasar con nosotros cuando él faltara. Por eso te eligió a ti, Diego, porque eres el único que puede unir a las 2 familias cuando llegue el momento. El tercer día en Villa de los Santos, Aurelio Jr. me llevó a conocer algo que me dejó completamente asombrado. Ven, Diego, hay cosas que tienes que ver para entender la magnitud de lo que hizo nuestro padre. Me subió a su camioneta y manejamos hacia las afueras del pueblo. Me llevó a un rancho enorme, con campos de aguacate que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Este rancho tiene 200 hectáreas, me dijo. Lo compró tu abuelo en 1980, está a nombre de mi mamá, pero él lo administraba.
Genera dinero suficiente para mantener a ambas familias hasta el día de hoy. No podía creerlo. Mi abuelo, que nosotros conocíamos como un comerciante de pueblo, en realidad era un hombre de negocios muy exitoso. Aurelio Jr. me mostró los registros. El rancho empleaba a 20 familias, exportaba aguacate a Estados Unidos. Tenía contratos millonarios con empresas internacionales, pero eso no era todo. También tenía 3 tiendas en pueblos cercanos, una gasolinera en la carretera federal y participaciones en 2 hoteles de Morelia. Todo estaba registrado bajo nombres diferentes, unos a nombre de Esperanza, otros a nombre de sociedades mercantiles que la había creado. Tu abuelo era un genio para los negocios, me explicó Joaquín mientras revisábamos documentos en la oficina del rancho, pero también era muy cuidadoso con el dinero. Nunca gastaba de más. Nunca alardeaba riqueza. Todo lo reinvertía para que las 2 familias tuviéramos seguridad económica. Me mostró estados financieros que me dejaron sin palabras. Mi abuelo tenía un patrimonio de más de 50 millones de pesos. Había planeado meticulosamente el futuro económico de ambas familias para las siguientes 3 generaciones. Nuestros hijos y nietos estaban financieramente protegidos. Pero, lo más impactante vino cuando Mercedes me enseñó los testamentos. Diego, tu abuelo hizo algo muy inteligente. Dividió todo legalmente desde hace 10 años. La mitad del patrimonio está destinado para la familia de Rosa, la mitad para nosotros. Nadie va a pelear, nadie va a quedar desprotegido. Sin embargo, había una cláusula especial que me involucra directamente. Tú eres el albacea de todo. Diego, tu abuelo te designó como la persona encargada de administrar la herencia de ambas familias. Él confiaba en que tú serías justo con todos nosotros. Esa responsabilidad me abrumó completamente. No solo tenía que procesar que mi abuela había vivido una doble vida, sino que ahora yo era responsable de manejar un imperio económico que nadie en mi familia conocía. ¿Cómo le iba a explicar esto a mi abuela Rosa? ¿Cómo a mis tíos? Aurelio Jr. me tranquilizó. Mira, Diego, nosotros no necesitamos que reconozcas públicamente que somos familia. Sabemos que sería muy doloroso para Rosa y tus tíos, pero sí necesitamos que cumplas los deseos de nuestro padre sobre la herencia.isa. Noche, en mi cuarto del hotel de Villa de los Santos, donde decidí quedarme para procesar todo, hice números en mi cuaderno. Mi familia creía que mi abuelo había dejado la casa, algunos ahorros modestos y tal vez el pequeño terreno donde tenía su tienda. En realidad, había dejado un imperio multimillonario. Regresé a San Miguel de los Remedios el viernes por la tarde, con la cabeza llena de información que no sabía cómo procesar. Mi abuela Rosa me recibió con almuerzo caliente y preguntas sobre mis asuntos universitarios. Mentirle me dolía, en el alma. Pero aún no sabía cómo contarle que su difunto esposo había mantenido otra familia durante 50 años. Esa noche llegaron mis tíos para la reunión familiar que habíamos planeado. Era momento de revisar los papeles del abuelo, dividir sus pocas posesiones y decidir qué hacer con la casa. Todos esperaban encontrar documentos simples, escrituras de la casa, algunos ahorros en el banco, tal vez pólizas de seguro modestas. Mi tío Raúl, como el mayor, tomó la iniciativa. A ver, Diego, tú fuiste el consentido del papá. ¿Sabes dónde guardaba sus papeles importantes? Yo señalé hacia el escritorio donde había encontrado la llave secreta. Pero obviamente no mencioné el cuarto oculto lleno de evidencias de su doble vida. Mientras ellos revisaban facturas y recibos ordinarios, yo observaba a mi abuela. Rosa tenía 72 años, había sido una esposa devota durante 50 años. Había criado 4 hijos creyendo que su marido era un hombre totalmente honesto. Tenía derecho a destruir esa imagen ahora que él ya no podía defenderse. Mi tía Carmen encontró los documentos bancarios. Papá tenía más dinero ahorrado de lo que pensábamos, dijo sorprendida. Había 300,000 pesos en cuentas que conocíamos, más los rendimientos de algunos CETES. Para ellos era una fortuna inesperada. Si supieran que era apenas una fracción mínima del verdadero patrimonio. Pero entonces mi tío Jorge hizo una pregunta que me heló la sangre. Diego, ¿tú viste otros documentos? Papá siempre fue muy ordenado con sus papeles, pero aquí hay huecos. Faltan facturas de algunos años. Y hay referencias a propiedades que no conocemos. Mi corazón se aceleró. Era mi oportunidad de contar la verdad o de proteger la memoria de mi abuelo y los sentimientos de mi familia. Los miré a todos, mi abuela con sus ojos cansados, mis tíos con sus vidas sencillas y trabajadoras, mis primos que admiraban al abuelo tanto como yo. No, dije finalmente. Solo encontré estos documentos. Tal vez papá guardaba algunos papeles en la tienda. Mañana puedo ir a revisar.
La mentira me quemó la garganta, pero vi el alivio en los ojos de mi abuela. Ella no necesitaba más complicaciones en su duelo. Esa noche, solo en mi cuarto, llamé a Joaquín desde mi celular. Hermano, les mentí a todos, no les conté nada sobre ustedes ni sobre el dinero. Él se quedó callado un momento. ¿Crees que hiciste bien? Le conté mis dudas, mis miedos, la confusión que sentía. Joaquín fue sabio, Diego. Nosotros hemos vivido con este secreto toda la vida. Podemos seguir viviendo con él, pero tú tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Uno que protege a su familia de la verdad dolorosa, uno que cree que la verdad siempre es mejor. Aunque duela, me quedé despierto hasta el amanecer pensando en sus palabras. En mi escritorio tenía dos caminos, los documentos que demostraban la doble vida de mi abuelo y la posibilidad de quemarlos y que nadie supiera nunca la verdad. Era la decisión más difícil de mi vida. Capítulo 8. La confrontación familiar que cambió todo para siempre. El sábado por la mañana tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía cargar solo con ese secreto y tampoco podía administrar la herencia completa sin que mi familia lo supiera. Necesitaba ayuda y para eso tenía que contar la verdad. Aunque doliera, cité a toda la familia en casa de mi abuela para el domingo después del almuerzo. Les dije que había encontrado documentos importantes del abuelo que necesitaban revisar juntos. Llegaron todos, mis tíos Raúl, Jorge y Carmen, mis primos, y obviamente mi abuela Rosa, que se veía nerviosa por mi tono serio. Había ensayado 1000 veces cómo empezar. Pero cuando los tuve a todos sentados en la sala, las palabras se me atoraron en la garganta. Familia, comencé con voz temblorosa. Lo que les voy a contar va a cambiar todo lo que creemos saber sobre el abuelo. Pero necesito que sepan la verdad. Puse sobre la mesa las fotografías que había encontrado en el cuarto secreto. Mi abuela Rosa fue la primera en reconocer a mi abuelo en las imágenes, pero no entendía quiénes eran las otras personas. Aurelio, murmuró tocando una foto donde él cargaba un bebé desconocido. ¿Quiénes son estos niños? Les conté todo. El encuentro con Esperanza en el funeral, mi viaje a Villa de los Santos, la existencia de mis 3 medio hermanos, las propiedades secretas, el imperio financiero que nadie conocía. Con cada palabra, veía cómo se derrumbaba la imagen que tenían del patriarca de la familia. Mi tío Raúl fue el primero en reaccionar con ira. Eso es imposible. Papá no pudo habernos mentido durante 50 años. Tú te estás inventando. Esto. Tomé los documentos legales, las escrituras, los certificados de nacimiento, los puso sobre la mesa como evidencia irrefutable. Mi abuela Rosa se puso pálida y comenzó a temblar. Diego, ¿me estás diciendo que mi esposo tuvo otra familia todo este tiempo? ¿Que mientras yo lo esperaba en casa, él estaba con otra mujer? Su voz se quebró completamente. Corrí a abrazarla, pero ella me apartó suavemente. La reacción más violenta fue de mi tía Carmen. Esto es una traición imperdonable. ¿Y tú, Diego, cómo pudiste ocultarnos esto durante una semana? Somos familia. Teníamos derecho a saber. Tenía razón, pero yo había necesitado tiempo para procesar la información. Mi tío Jorge fue más analítico. A ver, Diego, si todo esto es cierto, ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con las propiedades? Esa otra familia va a venir a reclamarnos la herencia. Les expliqué que mi abuelo había dividido todo legalmente, que nadie perdería nada, pero que yo tenía que administrar ambas partes. Pero fue mi prima Leticia quien hizo la pregunta que más temía. Diego, ¿ya conociste a nuestros medio hermanos? Cuando les confirmé que sí, que eran buenas personas que sabían de nuestra existencia desde siempre. La sala se llenó de un silencio tenso. Mi abuela Rosa se levantó lentamente y caminó hacia la fotografía de mi abuelo que estaba sobre la televisión. Lo miró durante largo tiempo y finalmente dijo, 50 años. Aurelio, 50 años compartiendo tu amor sin saberlo. ¿Cómo pudiste cargar con este peso tanto tiempo? Esa tarde la familia se dividió en 2 grupos, los que querían conocer a la otra familia y entender mejor la historia, y los que preferían mantener distancia y seguir como si nada hubiera pasado. Yo estaba en el medio, tratando de unirlo, que mi abuelo había mantenido separado durante medio siglo. La conversación duró hasta la madrugada. Hubo lágrimas, reproches, confusión, pero también curiosidad y, sorprendentemente, algo de comprensión. Mi abuelo había logrado algo casi imposible, mantener felices a 2 familias durante 50 años. Regresé a San Miguel de los Remedios el viernes por la tarde, con la cabeza llena de información que no sabía cómo procesar. Mi abuela Rosa me recibió con almuerzo caliente y preguntas sobre mis asuntos universitarios. Mentirle me dolía en el alma.
pero aún no sabía cómo contarle que su difunto esposo había mantenido otra familia durante 50 años. Esa noche llegaron mis tíos para la reunión familiar que habíamos planeado. Era momento de revisar los papeles del abuelo, dividir sus pocas posesiones y decidir qué hacer con la casa. Todos esperaban encontrar documentos simples, escrituras de la casa, algunos ahorros en el banco, tal vez pólizas de seguro modestas. Mi tío Raúl, como el mayor, tomó la iniciativa. A ver, Diego, tú fuiste el consentido del papá. ¿Sabes dónde guardaba sus papeles importantes? Yo señalé hacia el escritorio donde había encontrado la llave secreta. Pero obviamente no mencioné el cuarto oculto lleno de evidencias de su doble vida. Mientras ellos revisaban facturas y recibos ordinarios, yo observaba a mi abuela. Rosa tenía 72 años, había sido una esposa devota durante 50 años. Había criado 4 hijos creyendo que su marido era un hombre totalmente honesto. Tenía derecho a destruir esa imagen ahora que él ya no podía defenderse. Mi tía Carmen encontró los documentos bancarios. Papá tenía más dinero ahorrado de lo que pensábamos, dijo sorprendida. Había 300,000 pesos en cuentas que conocíamos, más los rendimientos de algunos CETES. Para ellos era una fortuna inesperada. Si supieran que era apenas una fracción mínima del verdadero patrimonio. Pero entonces mi tío Jorge hizo una pregunta que me heló la sangre. Diego, ¿tú viste otros documentos? Papá siempre fue muy ordenado con sus papeles, pero aquí hay huecos. Faltan facturas de algunos años. Y hay referencias a propiedades que no conocemos. Mi corazón se aceleró. Era mi oportunidad de contar la verdad o de proteger la memoria de mi abuelo y los sentimientos de mi familia. Los miré a todos, mi abuela con sus ojos cansados, mis tíos con sus vidas sencillas y trabajadoras, mis primos que admiraban al abuelo tanto como yo. No, dije finalmente. Solo encontré estos documentos. Tal vez papá guardaba algunos papeles en la tienda. Mañana puedo ir a revisar. La mentira me quemó la garganta, pero vi el alivio en los ojos de mi abuela. Ella no necesitaba más complicaciones en su duelo. Esa noche, solo en mi cuarto, llamé a Joaquín desde mi celular. Hermano, les mentí a todos. No les conté nada sobre ustedes ni sobre el dinero. Él se quedó callado un momento. ¿Crees que hiciste bien? Le conté mis dudas, mis miedos, la confusión que sentía. Joaquín fue sabio, Diego. Nosotros hemos vivido con este secreto toda la vida. Podemos seguir viviendo con él, pero tú tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Uno que protege a su familia de la verdad dolorosa, uno que cree que la verdad siempre es mejor. Aunque duela, me quedé despierto hasta el amanecer pensando en sus palabras. En mi escritorio tenía 2 caminos, los documentos que demostraban la doble vida de mi abuelo y la posibilidad de quemarlos y que nadie supiera nunca la verdad. Era la decisión más difícil de mi vida. El sábado por la mañana tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía cargar solo con ese secreto. Y tampoco podía administrar la herencia completa sin que mi familia lo supiera. Necesitaba ayuda y para eso tenía que contar la verdad. Aunque doliera, cité a toda la familia en casa de mi abuela para el domingo después del almuerzo. Les dije que había encontrado documentos importantes del abuelo que necesitaban revisar juntos. Llegaron todos, mis tíos Raúl, Jorge y Carmen, mis primos, y obviamente mi abuela Rosa, que se veía nerviosa por mi tono serio. Había ensayado 1000 veces cómo empezar. Pero cuando los tuve a todos sentados en la sala, las palabras se me atoraron en la garganta. Familia, comencé con voz temblorosa. Lo que les voy a contar va a cambiar todo lo que creemos saber sobre el abuelo. Pero necesito que sepan la verdad. Puse sobre la mesa las fotografías que había encontrado en el cuarto secreto. Mi abuela Rosa fue la primera en reconocer a mi abuelo en las imágenes, pero no entendía quiénes eran las otras personas. Aurelio murmuró tocando una foto donde él cargaba un bebé desconocido. ¿Quiénes son estos niños? Les conté todo. El encuentro con Esperanza en el funeral, mi viaje a Villa de los Santos, la existencia de mis 3 medio hermanos, las propiedades secretas, el imperio financiero que nadie conocía. Con cada palabra, veía cómo se derrumbaba la imagen que tenían del patriarca de la familia. Mi tío Raúl fue el primero en reaccionar con ira. Eso es imposible. Papá no pudo habernos mentido durante 50 años. Tú te estás inventando. Esto tomé los documentos legales, las escrituras, los certificados de nacimiento, los puso sobre la mesa como evidencia irrefutable. Mi abuela Rosa se puso pálida y comenzó a temblar. Diego, ¿me estás diciendo que mi esposo tuvo otra familia todo este tiempo? ¿Que mientras yo lo esperaba en casa, él estaba con otra mujer? Su voz se quebró completamente. Corrí a abrazarla, pero ella me apartó suavemente.
La reacción más violenta fue de mi tía Carmen. Esto es una traición imperdonable. ¿Y tú, Diego, cómo pudiste ocultarnos esto durante una semana? Somos familia. Teníamos derecho a saber. Tenía razón, pero yo había necesitado tiempo para procesar la información. Mi tío Jorge fue más analítico. A ver, Diego, si todo esto es cierto, ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con las propiedades? Esa otra familia va a venir a reclamarnos la herencia. Les expliqué que mi abuelo había dividido todo legalmente, que nadie perdería nada. Pero que yo tenía que administrar ambas partes. Pero fue mi prima Leticia quien hizo la pregunta que más temía. Diego, ¿ya conociste a nuestros medio hermanos? Cuando les confirmé que sí, que eran buenas personas que sabían de nuestra existencia desde siempre. La sala se llenó de un silencio tenso. Mi abuela Rosa se levantó lentamente y caminó hacia la fotografía de mi abuelo que estaba sobre la televisión. Lo miró durante largo tiempo y finalmente dijo, 50 años. Aurelio, 50 años compartiendo tu amor sin saberlo. ¿Cómo pudiste cargar con este peso tanto tiempo? Esa tarde la familia se dividió en dos grupos, los que querían conocer a la otra familia y entender mejor la historia, y los que preferían mantener distancia y seguir como si nada hubiera pasado. Yo estaba en el medio, tratando de unir lo que mi abuelo había mantenido separado durante medio siglo. La semana después de la confrontación familiar fue la más intensa de mi vida. Mi familia estaba dividida, mi abuela Rosa cayó en una depresión profunda, mis tíos no sabían cómo procesar la traición. Y yo me convertí en el mediador entre dos mundos que mi abuelo había mantenido separados durante 50 años. El miércoles tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Organicé una reunión en terreno neutral, el restaurante La Troje en el centro de Morelia. A medio camino entre San Miguel de los Remedios y Villa de los Santos, invité a ambas familias. Era hora de que todos se conocieran cara a cara. Llegué temprano, con el estómago hecho nudo. A las 2 de la tarde aparecieron mis tíos Raúl y Jorge, seguidos por mi abuela Rosa, que había aceptado venir después de mucha insistencia. Quiero ver con mis propios ojos a esa mujer que compartió a mi marido, había dicho con una mezcla de dolor y curiosidad. 15 minutos después llegaron Esperanza, Joaquín, Aurelio Junior y Mercedes. El momento fue surrealista, dos familias mexicanas, que habían existido paralelamente durante medio siglo, finalmente frente a frente. El aire se podía cortar con machete por la tensión que había. Mi abuela Rosa fue la primera en hablar, dirigiéndose directamente a Esperanza. Así que tú eres la mujer que conoció a mi esposo hace 50 años. Esperanza, con dignidad, pero sin agresividad, respondió, señora Rosa, yo nunca quise lastimar a su familia. Aurelio me habló mucho de usted. Siempre con respeto y cariño. Lo que siguió fue la conversación más emotiva que he presenciado en mi vida. Ambas mujeres, ya mayores, compartiendo memorias del mismo hombre desde perspectivas completamente diferentes. Rosa contaba anécdotas de los primeros años de matrimonio. Esperanza hablaba de los momentos robados de felicidad que vivieron juntos. Mis tíos conocieron a sus medio hermanos, descubriendo similitudes increíbles. Aurelio Junior tenía los mismos gestos de mi tío Raúl cuando hablaba de negocios. Mercedes había estudiado enfermería igual que mi prima Leticia. Joaquín y mi primo Roberto compartían la pasión por el fútbol y las mismas opiniones políticas. La revelación más impactante vino cuando Esperanza le mostró a mi abuela las últimas cartas que mi abuelo le escribió. Rosa, en una de ellas él decía, Esperanza, si algo me pasa, cuida que nuestras familias se conozcan y se quieran. No quiero que mi muerte las divida. Quiero que mi amor las una. Mi abuela leyó esas líneas con lágrimas en los ojos y finalmente entendió algo que yo había tardado semanas en comprender. Mi abuelo no nos había traicionado por egoísmo o capricho. Había vivido atormentado por amor, tratando de proteger y mantener felices a todas las personas que amaba. Al final de esa tarde, algo mágico pasó. Mi abuela Rosa tomó la mano de Esperanza y le dijo, compartimos al mismo hombre durante 50 años sin saberlo. Ahora que lo sabemos, podemos compartir su memoria con respeto. Nuestros nietos son hermanos, eso no va a cambiar. Decidimos crear el Fondo Aurelio Mendoza, administrando juntas las propiedades y negocios para beneficio de ambas familias. Yo sería el coordinador, pero las decisiones importantes las tomaríamos entre todos. Los domingos familiares ahora incluirían a todos los descendientes de mi abuelo. Hoy se cumple un año de la muerte de mi abuelo Aurelio, y mientras escribo esta historia en el rancho de aguacates que ahora administramos juntos, puedo decir que su secreto de 50 años se convirtió en la bendición más grande de nuestras vidas. La transformación familiar ha sido increíble.
Mi abuela Rosa y Esperanza se volvieron amigas inseparables. Se visitan todas las semanas, cocinan juntas los platillos favoritos del abuelo, intercambian historias que llenan los vacíos de 5 décadas. Aurelio tenía razón, dice siempre mi abuela. Éramos una sola familia dividida por las circunstancias. Mis primos y medio hermanos crearon vínculos que parecen de toda la vida. Aurelio Jr. se asoció con mi tío Raúl en un negocio de exportación de aguacate. Mercedes y mi prima Leticia montaron juntas una clínica de atención médica en Villa de los Santos. Joaquín y mi primo Roberto forman el equipo de fútbol más competitivo de la región. El negocio familiar prospera como nunca. Bajo administración conjunta hemos expandido el rancho, abierto 2 restaurantes especializados en comida michoacana y creamos una fundación que otorga becas universitarias a jóvenes de ambos pueblos. Mi abuelo estaría orgulloso de ver cómo su trabajo ahora beneficia a toda la comunidad, pero lo más hermoso han sido los nuevos tradiciones familiares que hemos creado. Cada domingo nos reunimos, alternando entre San Miguel de los Remedios y Villa de los Santos. Los cumpleaños, las fiestas religiosas, las celebraciones patrias, todo lo hacemos juntos. Somos oficialmente la familia más numerosa y unida de la región. Mi carrera de arquitectura tomó un giro inesperado. Decidí especializarme en construcción rural sustentable. Inspirado por el rancho de mi abuelo, mi tesis universitaria se llama Arquitectura Familiar, espacios que unen comunidades divididas y está dedicada a él. En diciembre me graduó. Y toda la familia extendida estará ahí para celebrarlo. La lección más importante que aprendí es que los secretos familiares no siempre son negativos. Mi abuelo guardó su secreto no por vergüenza o egoísmo, sino por amor y protección. Comprendí que a veces los adultos toman decisiones complicadas tratando de proteger a quienes aman. Aunque esas decisiones no sean perfectas, hoy visitamos juntos la tumba del abuelo Aurelio. 32 descendientes directos, desde mi abuela Rosa hasta los bisnietos más pequeños. Llevamos flores de ambos pueblos, cantamos las mañanitas como él nos enseñó. Y le contamos sobre nuestros logros familiares. Mi abuela Rosa dejó una carta sobre su tumba. Aurelio, lograste lo imposible, mantener unidas a 2 familias que se amaban sin conocerse. Ahora que nos conocemos, te amamos el doble. Gracias por enseñarnos que el corazón humano es más grande de lo que creíamos posible. Para todos ustedes que me han acompañado en esta historia, quiero decirles que los secretos familiares pueden ser dolorosos, pero también pueden ser regalos que se revelan en el momento correcto. Si conocen algún secreto familiar, pregúntense, ¿viene del amor o del miedo? La respuesta les dirá qué hacer. Si les gustó esta historia, comenten sus propias experiencias con secretos familiares. Suscríbanse al canal porque tengo muchas más historias que contar sobre familia, amor y los misterios que guardamos los mexicanos. Recuerden, toda familia tiene secretos, pero no todos tienen finales felices como el nuestro. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en la próxima historia. Que viva México y que vivan las familias unidas.